la idea. Mirad, yo tengo aquí mi base de datos, no que la que levantamos el otro día con el Docker Compose, el MariaDB, ¿no? Entonces, es el mismo ejercicio, lo único que en vez de insertar, ¿no?, en nuestras tablas, inserta en la base de datos. Entonces, fijaros, si yo le di al más, digo ahora 4, por ejemplo, Pedro Martínez, pedro@gmail.com y le di enviar. Pedro está aquí, lo ve, ¿no? Y está en la base de datos. ¿Lo veis? Esa base de datos, si os dais cuenta, es Picasso DAO. ¿Lo veis, no? ¿Veis Picasso DAO? ¿Dónde se encuentra Picasso DAO? ¿Qué pone aquí? Localhost. Está aquí mismo, en mi Docker de esto. Pero fijaros, por ejemplo, las prácticas que estoy haciendo con esto. ¿Qué pone ahí arriba? ¿Veis ese que pone jardinería? Jardinería VPS. Bueno, pues ¿eso qué es? Pues eso es una máquina Docker, es un PostgreSQL que está en mi VPS y ¿qué IP tiene? 91.229, lo veo. No está aquí, está en internet. ¿Es pública? Sí, bueno, pública, hombre, es mía. Es una VPS que está en Contabo. ¿Sabes lo que es Contabo? ¿Contabo? Contabo. Centavo. Contabo. Ah, No, ¿qué es? Contabo es un cloud donde tú compras, pues te puedes comprar una VPS. Que es una VPS, una máquina, ¿vale? Y ahí hay varias versiones. Hay una que es de 8 GB, ahora lo digo después del ejercicio. 8 GB de RAM y te cuesta son 6 euros o 5 euros al mes. ¿Se entiende, no? Pero yo tengo una máquina virtual allá arriba, ¿vale? Y lo que puedo hacer es salvaje. Con Docker es salvaje por 5 pavos al mes. Pero entre otras cosas, ¿qué es lo que podéis tener vosotros? Vuestro propio portfolio. ¿Sabes un portfolio? página web donde explicas sobre ti. Que te deriva en LinkedIn, te deriva en tus redes sociales, lo que sea. Entonces, eso de cara a un empresario, tu trabajo, los trabajos que tú vayas haciendo, tuyos personales, ¿no? Tú puedes ir creando, hay contenedores, ¿no? Tanto contenedores basados como contenedores web, y tú tienes las aplicaciones que tú haces. Entonces tú, en tu página, un minuto. ¿Sí? Sí. Sí, desde la carrera, conforme entra ahí lo que pone el segundo A, encima. Sí. El segundo A, encima. ¿Qué cuadro? 8, 5, 6, 6, 9, 6, bueno, pues lo que digo, entonces tú ahí tienes tu portfolio, y tú ahí tienes tu trabajo que tú vas haciendo, tu formación, ¿vale? Pues la fija, es decir, tú ahí lo puedes tener todo, y tú cuando pasas tú ya con ese correo, con ese portfolio, tú ya puedes cruzar tu información en LinkedIn, y lo que puedes hacer en las redes sociales, ¿no? O alguien te dice, hostia, ¿qué es lo que ha hecho? Tú lo puedes enseñar en tus páginas, puedes hacer. Entonces, es muy poco dinero para toda la potencia que tiene, eso gusta experimentar. Luego hacer una página en plan con. No tengo que subir un hosting ni nada de eso.
o subirlo a una VPS, a un contenedor de Docker, de internet. Y con un hosting, con una empresa de dominio, tú te compras un dominio que te cuesta a lo mejor tu nombre, ¿no? Que te cueste 4 o 5 euros al año, y tú vas generando su dominio, lo vas lanzando hacia cada uno de los dockers que tienes, y te puedes montar por 5 euros al mes, algo guapísimo. Tenéis que pensar así. 5 euros, ¿qué es? Al nombre de dominio, Eso al año. al año. Yo Realmente. con professional hosting. Está pagando el servidor al mes. Seguido, pero Eso ahora ya después digo. Voy a terminar esto y después digo, pero vosotros tenéis que pensar en que eso es lo que te va a generar. Que tú pagas 6 pavos al mes. ¿Qué te puede generar? Tienes presencia en internet. Tiene un nombre registrado en internet. Le está dando seriedad en internet. ¿Sabes lo que puede generarte eso en cualquier momento? Una oportunidad de negocio. Que tú tengas una web hecha, que tú la tengas allí en tus propios contenedores, que tú se la enseñes a alguien porque está charlando en un momento dado y le enseñas, ¿qué te va a salir ahí? Un negocio. Si lo tienes todo en tu equipo no haces nada. Y si lo tienes todo desperdigado porque tiene un hosting y tiene lo que sea, no tienes nada. ¿Entiendes? Entonces no es dinero. Eso al final es una copa menos un fin de semana. Y te puede generar rentabilidad por muy poco dinero. Y está en una máquina con 8 gigas, ¿eh? 8 gigas de verdad que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Escuchadme. ¿Qué diferencia habría de localhost a Iván? ¿Qué diferencia habría de aquí a hacerlo allí? ¿Qué tendría que hacer? La otra de Picasso. Sí, la de arriba, la de jardinería, por ejemplo, esa que pone la 91, o la librería, la que pone la 91. Si yo quisiera guardarla allá arriba, ¿qué es lo que tendría que hacer? Guardarlo aquí arriba. Sí, en vez de en un contenedor de aquí, imagínate que tengo un contenedor desplegado en una VPS en internet, yo en mi código, ¿qué diferencia hay de grabar desde Spring Boot en esta máquina virtual, la que tengo aquí en este equipo, este contenedor, o uno que esté alojado en una VPS en internet? Básicamente que cuando ¿Qué tendría que hacer? emerges a Comic que te configura un servidor de C y CD para que lo suba a la producción. ¿Se refiere a eso? Ya está, eso. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cambiarlo. ¿Dónde estoy? En la aplicación Property. ¿Qué tendría si quiero guardar? Si quiero guardar en vez de en este contenedor, quiero guardar en el contenedor que yo tengo en internet, ¿qué tengo que hacer? Poner la IP, ya está, fuera. La conexión que tú tengas con esa base de datos, ya está, no hay más. ¿Entiendes, no? ¿Qué ocurre? Que las peticiones de Spring Boot, ¿no? Del JPA, ¿aquí dónde van? No salen de aquí, no salen por la red, por la wifi, no salen a internet, se quedan aquí, pero con que yo ponga ahí la IP pública, ¿no? Y evidentemente tiene el 3307, supuestamente, no la conexión con ese PostgreSQL. Ya está, no hay más nada que hacer. ¿Vale? Es decir, entonces, de guardar en un PostgreSQL de Docker que está aquí en mi equipo a uno en internet, la única diferencia ¿cuál es? La IP. La configuración de ese Postgre en internet, ¿vale? Bien, entonces, vale, hicimos el Docker Compose, vimos el POM, que lo que teníamos que tener es el JPA, que esto ya te inicializa todo el tema de la base de datos, Hibernate y toda la historia, y el driver de conexión con MariaDB, ¿vale? Ya lo vimos. Bien, entonces, empezamos por la entidad. Entonces nos vamos a la entidad, en este caso yo lo tengo en usuario,
¿vale? Y en usuario, esto yo creo que lo hicimos el otro día, ¿no? ¿Hicimos esto? En la entidad. Voy a empezar por la entidad. Hay que tocar la entidad, el repositorio y poco más, y el servicio. ¿Vale? La entidad. En la entidad, pues bueno, la entidad poca cosa, la entidad es... ¿Esto lo hicimos o no lo hicimos? La mostraste cómo se creaba la base de datos. Lo único es, esto es para crear la estructura. ¿Vale? El entity... Pero eso es que borraba la entidad y se borraba la base de datos, no pasa. ¿El qué? Yo pruebo a hacer eso que tú dijiste de borrar la entidad y el ORM lo detecta y te borra eso de la tabla, eso no es... Que no borra la tabla. Y no está relacionado con nada, o sea, no hay ningún conflicto. Entonces, creo que habría que hacer una consulta solicitada. Pero que en base de cómo lo tenga en el código la entidad, que si es distinto te modifique la base de datos o no. La estructura la modifica. O sea, eso depende Sí, del ajuste yo de probaba a meter campos en la nuevos y aplicación lo hace. propiamente. Yo probaba a meter campos nuevos en una entidad y eso sí lo hace. Claro, tú piensas, por ejemplo, ahora, mira, ¿qué tengo aquí? Nombre, email, teléfono, imagen, ¿no? Y el ID. ¿Qué tengo en la base de datos? Tengo. Ahí están. ¿Vale? Pues yo digo que meterle, por ejemplo, la ciudad. Pues venga, añade otra propiedad. Ciudad. La ciudad de la persona. Ciudad. Guarda. Vale, aquí. Está trabajando. Y ahora cuando quiera. A ver. ¿Eh? Ahí tiene la ciudad. Lo ha eliminado y lo ha... No. Es que tarda un poco. Renueva. ¿Lo ven, no? Tiene la ciudad. Domicilio. A ver, esto se lanza, fíjate que no hace nada. No cuando estoy modificando, sino cuando yo grabo, es cuando aquí está lanzando la actualización contra el esquema de la base de datos. No cuando estoy modificando, sino cuando guardo. ¿Vale? Eso es lo que hacen los ORM. Type ORM hace lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo ahora aquí renuevo, o aquí a lo mejor, no sé qué. A ver, domicilio. Sí, y eso es porque lo que en Application no permite. Bueno, el DDL Auto lo tienes puesto update. en Update o en Create. Exacto, a lo mejor. Si eso será cuestión. Si le pones a no, no te va a estar creando o eliminando columnas. Bueno, ya está así. Pero que entendáis que, vale, pero que esto habría que ver Hibernate a ver si hay alguna historia. En plan, con Create, lo que decir, sí se hace, en plan, porque lo que hace en Create es que coge toda la estructura actual, ¿vale? Todas las entidades que tú tienes, si has borrado una entidad antigua, lo va a descartar y va a coger todo lo que tiene y lo va a meter dentro de la tabla, borrando todos los datos que habían antes de lo que había del usuario, eso lo borra. Pero tú piensas que no hay forma de borrarlo así. ¿Con update? No, con update no. A mí no me sale. Con update no. Sino, habría que estudiar, ¿no? Es decir, las propiedades que tiene Hibernate frente a esa acción, a borrado. Para que no te borre nada. No, para que te elimine el esquema de la base de datos. El esquema de la tabla. Yo quiero borrar el esquema de la tabla. Claro, porque él dice que si yo elimino la entidad, que no se elimina la tabla. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? La base de datos.
Bueno, entonces, ¿y tú eso qué problema te surge? Eso que estamos hablando, ya es un apartado, tú piensas en el poco tiempo donde estamos. Pero es que el año que viene, al principio del segundo trimestre, tiene este punto. Si no me planteo el año que viene, desde el principio de curso, meterme en este punto. ¿Entiendes? Porque yo el año que viene, visto trabajar en memoria principal o visto trabajar en cualquier cosa, yo explico Spring Boot, explico Docker y desde el primer momento estamos grabando en base de datos. Y ahí te explico que todo el rollo de la orientación a objetos. ¿Sí o no? Es que, ¿qué he aportado nuevo frente a lo que vimos en el primer trimestre? Que estoy trabajando en un MVC. Antes que hacíamos presentaciones donde, por consola, entrada de datos por consola. Pero si yo esto lo sé, pues como en web, ¿qué hago en web? Empezar desde el principio en un MVC. Lo hubiese hecho igual, hubiese empezado esto al principio. Hubiese explicado la orientación a objetos. Y llegado a un punto, no sé hasta dónde, me hubiese metido ya a decir, venga, ahora voy a coger Spring Boot como JPA y vamos a hacer algo con React. No aporta tampoco el timelift, todo eso sí, pero que podría perfectamente meter esto desde el principio del curso. Poco a poco, hay que entrar poco a poco, empezaremos, como digo, la casa por el tejado, pero es que si no empiezas por la casa por el tejado, si empezamos la casa por los cimientos desde el principio, aquí pasan 10 cursos y no sabéis nada. Porque solamente con la programación orientada a objetos, ¿no? ¿Cuántos años me puedo tirar? Solo con la programación orientada a objetos. ¿Entendéis, no? Pero tenéis que pensar que hay que empezar la casa por el tejado, porque es muy poco tiempo. Entonces las cosas que se expliquen tenéis que entenderlo como un 5%. Pero ya sabéis, ya tenéis los argumentos para coger, estáis trabajando, estáis dentro de un marco de trabajo, lo comprendéis más o menos y ahora yo puedo ya ampliar por mi cuenta y buscarme la vida por mi cuenta. Eso que tú dices, ¿dónde tendrías que buscar? Lo de borrar una tabla. Lo he mirado y solo haciendo consultas. Solo un camino es ese. Un camino es haciendo una consulta personalizada, mandando un SQL y que te lo borre. Eso podría ser un camino. ¿Y otro camino? No. ¿Veis las propiedades que tiene aquí Hibernate? A través de la Pues claro. ¿Entiéndenos? Si yo necesito hacer eso, pero tenéis que distinguir las dos cosas. Aquí no podemos coger y profundizar en el todo porque no hay tiempo. Si yo con cualquier cosa con la que profundice, me pasa el año entero y no hacéisla con un canuto. ¿Entendéis? Que aquí, en un ciclo como este, necesitas saber muchas cosas para poder hacer muy poco en la empresa. Es lo que yo decía, o sea, si yo tengo que montar una placa solar, ¿qué necesito? ¿No? Llave inglesa y algunas cosas más, ¿no? Pero que en muy poco tiempo que, te digo, cómo se monta una placa solar y ahora tú te vas a la empresa y lo haces. O te explico cómo montar una memoria RAM, ¿no? En 3 días te doy un pequeño taller de cómo montar una memoria RAM, formación, o sea, historia y toda la historia, ¿no? O tipo de memoria RAM, una práctica, te vas a la empresa y lo haces. Pero en esto, ¿qué es lo mínimo que te explico para que te vaya a la empresa y haga una aplicación?
¿Hay algo mínimo que yo te puedo explicar en 3 días y decir, ala, ya puede la empresa hacer algo? Nada. No va a hacer nada. Tienes que controlar mucho. Y no estamos hablando de despliegue, no estamos hablando de nada. Pero aquí tienes que controlar mucho. Yo te puedo explicar Tailleaf, tú haces alguna práctica en la empresa solamente con Tailleaf. ¿Qué te van a decir en la empresa? Pues cógeme los datos de esta tabla y muéstramelos por pantalla en un cruz. Eso es la tarea mínima. La tarea mínima que te pueden mandar una empresa es esta. Esto. Eso es lo mínimo. Una tabla. ¿Qué te explica? ¿Qué menos que eso? Y tú para hacer todo esto, ¿qué necesitas? Necesitas algo de Docker Compose para montarse la base de datos, algún conocimiento de Docker. ¿Qué necesitas más? Conocer programación orientada a objetos, saber lo que es un servicio, saber lo que son las entidades, las clases, las audiencias, propiedades, métodos, setter, getter. Conocer Spring Boot. Y dentro de Spring Boot tienes que conocer el modelo vista controlador. Servicios, ¿no? La vista, el controlador, el modelo. Modelos son los servicios, los repositorios, las entidades. ¿Qué necesitas? 2 trimestres enteros para hacer esto, que la empresa es una pequeña tarea. HTML Bootstrap o Tailwind, esto en la empresa es una pequeña tarea. Hacerle un cruz de una pantalla. ¿Entendéis, no? Entonces, pues, por esa razón no podemos mandar gente, tenemos que mandar gente en el primer trimestre. No es como el ciclo de eficiencia energética, no es como un ciclo meramente práctico. Que te di 3 días aquí, 2 días en la empresa, 2 días aquí, 3 días en la empresa. Cámbiame una rueda, la mecánica, cámbiame el aceite, ¿no? Bueno, vale. Entonces, después del PON, la conexión. Vale. La entidad. Las entidades, realmente yo defino la entidad y aquí esto, ¿qué me diferencia? A ver, ¿qué me diferencia esto con respecto a lo que hicimos antes, ¿no? Trabajando en memoria RAM. Pues bueno, el entity es el entity. Este decorador, el decorador table, ¿lo ven, no? ¿Qué hace el decorador table? Pues crear una tabla en la base de datos. Decir que esta entidad se corresponde con quién, con la tabla de usuario, asociarla. Si no pongo nada, si yo no pongo nada, me va a crear la tabla usuario, ¿correcto? Pero en base a una tabla es un conjunto de registros, ¿vale? Entonces por eso se suele poner el plural. Y a una clase se le suele poner el singular. No se le suele poner la clase usuarios, sino clase usuario, clase cuenta, clase vehículo. ¿Me explico? ¿Se entiende eso o no? La clase me especifica el diseño de un objeto, con lo cual es singular. Si yo no pongo esto, ¿qué me crea en la base de datos? La tabla usuario. Bueno, esto ya es como uno vea, ¿vale? Pero en tabla, en base de datos se habla más de tabla usuario, tabla libros. Se utiliza el plural. ¿No? ¿O qué tabla habéis querido pasar en base de datos? Con el plural o singular. ¿Eh? No me he fijado si lo puse con singular o... Bueno, vale. Salvo ese aspecto. El decorador ID, ¿qué es lo que hace?
en la clave primaria, ¿vale? Luego esto hay forma de que genere un autoincremental con el generate value. Perfecto. Eso también es cuestión de estudiar, ¿no? Igual que aquí. Decoradores, ¿no? De Hibernate. Ahí te los mira. El mínimo, el máximo, el único, el no vacío. Pues esto es cuestión de me miro la documentación y ahí puedo yo profundizar. ¿Vale? Ya sabéis que lo que yo explico es un 5% de lo que hay. Pero que si yo digo, venga, pues, ¿cómo veo que es mayor de 18 años? ¿No? Tienes que poner que la columna edad, imaginaros que tengo la edad, tiene que ser mayor de 18 años. Pues eso, aquí que tengo un mínimo. ¿Mínimo qué es? ¿Qué pensáis que es ese mínimo? Que no puede ser inferior a 0. Tiene que ser mayor que 0. Pues, si tiene que ser mayor que 18 años, pues ¿qué habrá? Pues max. ¿Entendéis, no? ¿Vale? Que son las constraints. Bueno, pues eso es cuestión, me voy a la documentación, ¿no? De Hibernate, me busco ahí la vida y ahí tendré pues todos los decoradores. O a la documentación oficial. Perfecto, entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que esta sea la clave primaria y que el valor tiene que ser mayor que 0. ¿Y cuál es el nombre de la columna? El ID. ID. Vale, en este nombre, ¿lo veis? Esta era la clase, la propiedad nombre. ¿Nosotros qué la hemos decorado? Con el decorador ¿qué? Column, ¿lo veis? Y aquí le estoy diciendo que sea no vacío. Eso os lo puedo poner directamente también aquí. Entonces digo que el nombre tiene que ser un campo obligatorio. El campo, el email, el teléfono. Bueno, el teléfono, si le pongo el nulo que admite nulos, ¿qué significa? ¿Cuál es la palabra? Opcional. Opcional. ¿No? Te estoy diciendo que el teléfono, la ciudad, el domicilio y la imagen son opcionales. Y esta directiva column es la que me hace que me genere para esa tabla estas columnas. Esa directiva column es la que me hace que me cree estas columnas. Pero fijaros que yo, con lo que vimos al final del primer trimestre. Sí, al final del primer trimestre estaba todo hecho. Tengo una clase que lo que pasa es que esa clase no tiene el decorador entity. No tenía estos decoradores, pero estaba hecha. Lo único que es lo que hemos hecho, para que veáis que una tabla se corresponde con quién, con una clase. ¿Se entiende eso o no? Una tabla de la base de datos se corresponde con quién, con una clase. Y las columnas, eso es lo que yo decía al principio, las columnas de esa tabla se corresponden con quién, con las propiedades de esa clase. ¿Entendéis, no? ¿Lo veis? Hay una asociación directa. Nombre de la clase, nombre de la tabla, propiedad de la clase, columna de quién, de la tabla. ¿Se entiende? Y bueno, ya está, los estilos getter pues lo asignáis y fuera, ¿vale? Bien, esto es lo primero. Bueno, los terceros, vale. Otra cosa, todos estos decoradores vienen del constraint este, ¿vale? Entonces, todos estos validadores los veis, ¿no? El noenti, todos esos vienen de aquí. Entonces, con que se ponga punto asterisco, perfecto. Y el table, el entity, el column, todo esto viene del persistent. Se le pone asterisco y fuera. ¿Me entendéis o no?
¿Vale o no? ¿Se entiende eso o no? Los decoradores eso vienen de persistent. El entity, el table, sí, si yo pongo por ejemplo aquí, mira, punto el entity, ¿no? Me da fallo en el table. Entonces, si yo lo añado, viene el table y el column y el id, lo veo, ¿no? Entonces, en vez de estar poniéndolos todos, dices, pues como ya son muchos, pues digo, ala, asterisco y ya te los pone todos. Estas notaciones, que son los validadores, vienen de la clase validation, que son el min, el max, el not empty, ¿vale? Esos vienen del validation. Entonces al final esto casi se le hace esto. ¿Lo veis? ¿Veis los decoradores o no? Estos importan los validadores, las reglas de validación se importan de aquí, del validation constraint. Esto viene ya en el JPA, esto no hay que instalar nada. En el data JPA ahí viene todo. Y en el persistent pues viene el entity, el table. ¿Sí? Bien. Ahora, repositorio, esto es lo más delicado. Entonces, los repositorios. Vale. Mira los repositorios. A ver, declarar esto. Y esto, pues bueno, pues... Ahí está, lo voy a explicar lo poco que lo entiendo, ¿vale? Mirad, declaráis esta clase. Repositorio, ¿la tenéis creada o no? Repositorio. JPA repositorio la tenéis. JPA, vale, os creáis la clase JPA repository.java. No lo sé, pero todas extienden, porque le pasa. Hay unas jerarquías de repositorio donde uno tiene unas cosas. El JPA repository es el que tiene, digamos, el CRUD. Hay otro que se llama. ¿Eh? Eso ya, el JPA repositorio ya existe, no hace falta crear una interfaz que sea JPA repositorio. ¿Esta ya existe? Sí, ¿Sí? Si tú eso lo quitas, igualmente lo que hace el JPA se va a extender a cada... Yo no lo tengo hecho eso. A ver. Ah, pues sí, es verdad. Por eso mismo, no hace falta poner... Vale, pues no la tengáis. Yo pensaba que había que crearla. Hay una interfaz que es el CRUD repository, que se vendrá como... Sí, pero el CRUD de repository, esa yo creo que es la que nosotros teníamos antes. Mira, ¿ves esta? Pues este te vale para grabar en la base de datos. Esta es la que nosotros teníamos antes para hacer el repositorio. Eso es lo que tú hiciste a mano para... Esta es la que yo hice a mano. Claro, eso es para almacenarlo, pero en RAW. En memoria y todo eso. Lleva el método save. Mira, hacer esto. Esta no la creéis. Vale, voy a quitar, no la voy a borrar. Le voy a cambiar el nombre. ¿Vale? Y si no, pues ya la borro y fuera. Es que estuve leyendo y pensaba que había que crearla. Bueno, mirad, usuario repositorio es el que yo tengo. ¿Vale? Crearos usuario repository.java. Está en el paquete repositorio. Y ahora se hace esto. Es una interfaz, el usuario repository es una interfaz que hereda de JA repository. Vale, que esta es la que yo pensaba que había que crearla, ya existe de base. Además, extends una interfaz, porque lo que había hecho antes era una interfaz, ¿no? De JPA. Sí. Cuando si quieres implementar una interfaz, tienes que poner implement, no extend. A ver. O sea, por eso mismo no... Tengo uno de dos, sí, igual. No es una public class, no he hecho nada. Entonces, Es abstracto lo que ha hecho.
Claro, mirar, entonces, lo que se le pasa es, ¿vale? Le estoy diciendo que herede, este es el que tiene todo el cruz, ¿vale? A ver, yo no podría hacer aquí un dis. ¿Lo ve, no? Fijaros dis quién es ya. Si yo tengo esta clase en usuario repository, dis quién es usuario repository, que es una clase que yo he creado. Mira, si yo hago esto, imaginaros que yo hago esto. Si hago un dis, mirad aquí. Mirad que he guardado, ¿eh? Control S. Se me está dando un fallo. Si yo hago dis, que saque, ¿me sale algo? Nada. Ahora, si le hago extender de JRepository, que este es el repositorio que te instala, ¿no? El DataJPA, ¿qué le estoy diciendo aquí? Le estoy dando dos parámetros. La entidad que quiero que gestione, evidentemente si estoy en usuario repository, ¿qué entidad va a gestionar? Usuario. Si quiero gestionar cliente, pues tendré aquí en mi cliente repository. ¿Lo ven, no? Un repositorio por entidad. Y esto, que era el tipo de la clave primaria, me parece. El tipo de la clave primaria, un long, ¿lo veis? Pues se pone aquí el segundo parámetro long. Y ahora fijaros lo que ocurre ahora. Tengo todos los parámetros que tiene el JPA repository para tratar con las bases de datos. El CRUD repository, eso nada más que era para hacer la gestión en memoria RAM. Añadir un elemento en la lista, eliminarlo, buscarlo, lo que hicimos, ¿no? Antes de esto, para trabajar en memoria RAM. Posiblemente si tú te instalas a lo mejor el H2, bueno, no lo sé, me callo. El H2 es un gestor de memoria también en RAM, pero no sé. Una base de datos que tiene un conector con H2 que es para hacer pruebas en desarrollo. A lo mejor se comporta igual, ¿no? Tiene todos estos métodos. Si yo pongo el conector de H2, que es un conector para trabajar en desarrollo, es una base de datos que trabaja en memoria. Entonces, sin saber, ¿no? Un poco por intuición, ¿qué es lo que te va a hacer? Pues va a tener todos los métodos como si fuese un sistema gestor de base de datos, pero en RAM. Para tú trabajar en desarrollo. ¿Entiendes? No te haría falta Docker Compose, no te haría falta nada de eso. No, porque nosotros mismos estamos haciendo ya un sistema gestor de base de datos para hacer un poco más real. ¿Entiendes? Pero si yo tuviese aquí H2, no tengo por qué tener Docker Compose para poder trabajar con una base de datos. ¿Comprendéis? Y ese H2 seguro va a tener todo esto, seguro. Que son pues para crear, ¿no? Eliminar, borrar, todo eso. ¿Bien? Bueno, pues entonces, esto hay que hacerlo por cada repositorio. Aquí, ¿yo de qué parto? Ya lo comenté con TypeORM. ¿De qué parto? Parto de cosas elementales, como es contar, borrar, un CRUD normal. Pero si yo necesito hacer una consulta, por ejemplo, de totales, imaginaros que necesito hacer una consulta con una subsele o un group by, con un having. Quiero ver los clientes, ¿no? Imaginaros, quiero mostrar en el informe los clientes que tienen entre todas sus cuentas más de 100.000 euros. ¿No? Tendría que hacer una consulta de totales. Si un cliente tiene 3 cuentas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer la suma por cada cuenta de todas las cuentas que tiene. Sumar las 3 cuentas y si es de mayor de 100.000 euros, pues que aparezca en la tabla. Entonces, esa consulta predefinida, ¿dónde la haces? Aquí, en el repositorio. Con lo cual, ¿entendéis, no? Con lo cual vas a tener todas estas funciones más tus funciones SQL personalizadas.
explico? Aquí nada más que tenemos el CRUD básico, digamos. Tengo un CRUD básico. Esto es lo que me ofrece JPA. Y ahora, más, ¿yo qué tengo que hacer? Estas funciones personalizadas. Que supongo que tendrán una especie como en TypeORM, imaginaros un create query builder. Si puedo mirarlo, lo miro antes de... Donde yo aquí especifico mi SQL. No sé cómo será en Hibernate. Esto en TypeORM. Creo que lo enseñé, ¿no? ¿Alguna consulta lo enseñé en TypeORM? ¿Puede ser? Creo que sí lo hice. A ver. Bueno, si puedo después lo enseño, mañana lo enseño. Vale, pero dentro del repositorio, en TypeORM, yo aquí, y ya digo, podéis poner, no sé si será en Hibernate, algo como Create Query Builder, ¿no? Pero como esto a lo mejor es por similitud, porque está claro que TypeORM, ¿dónde se va a basar? En Hibernate seguro, porque Hibernate estuvo antes. Fue uno de los primeros ORM, ¿vale? Porque aquí lo que existía era JSP. JSP lleva ya muchísimos años. Lleva a lo mejor 2 y 3 décadas. Entonces, me explico. Y entonces Java ya accedía a base de datos. Pasa que en vez de Hibernate teníamos JSP. Había JSP. Hibernate ya estaba. Como ORM. Es decir, TypeORM es posterior, Doctrine es posterior. Doctrine para el mundo PHP y TypeORM para el mundo JavaScript. Con lo cual, JavaScript con TypeScript es un clon de Java, el ORM va a ser igual. O sea que posiblemente adopten hasta casi los mismos nombres. Entonces, si vosotros tenéis que buscar algo, pues tú ahora pones a lo mejor curete o lo buscas en internet y ya está. Vale. Una vez hecho esto, una vez zanjado la entidad de los repositorios, nos vamos a los servicios. Me voy a usuario service, ¿vale? Entonces, bueno, esto es buena práctica, Ahí se está haciendo lo que ya está haciendo el repositorio. Sí, pero antes de eso, el poner, mira, el crear una interfaz, esto es un poco al margen, ¿no? Pero bueno, ya que está lo explico, ¿vale? Mirad, si yo me voy, mirad aquí, mirad, se genera una interfaz, ¿ves que pone aquí implementation.java? El nombre se le da al que sea, ¿no? Entonces, yo me genero una interfaz y le paso un tipo abstracto. Entonces yo aquí lo que le estoy diciendo es, esto es muy parecido a tener aquella clase que os dije yo arriba, ¿no? De tener una clase abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Una clase a la que no se le puede hacer el new, pero tiene los métodos que tienen que cumplir ¿quién? Todas sus clases hijas. Pues esto es... La diferencia es que en la clase abstracta tú puedes meterle campos propios de esa clase y en una interfaz solo puedes declarar los métodos que quieres que se ejecuten en la hija. Bueno, en la hija, no, aquí no hay hija. Realmente es que aquí no hay hija. Con las clases abstractas, yo tengo la clase abstracta, allí arriba defino los métodos, ¿no? Abstractos, ¿no? Sin implementación, y abajo en las clases hijas digo todos los métodos que tienen que implementar y especializarlo. Hay un concepto aquí parecido, ¿vale? Pero yo que estoy diciendo que cualquier clase, no tienen por qué ser hijas, no tiene que haber una estructura de herencia, deben de implementar esta interfaz.
debe de implementar estos métodos. ¿Vale? Es parecido al concepto, pero ya sabéis que en las clases abstractas hay una jerarquía de herencia, solamente se hacen con la hija. Sin embargo, aquí yo puedo tener clases, ¿no?, que no son hijas, clases hermanas o que tengan, y decir que quiero que implementen una estructura. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Por encima, entonces, ¿qué ocurre? Que en los servicios se presta, en los servicios y en los controladores, se presta esa estructura. Que sea la misma estructura. Es decir, los servicios que acceden a una base de datos o a un repositorio tienen la misma estructura, todo. Que tú después puedes añadir más métodos. Mirad, todos los repositorios tienen la misma, como mínimo, tienen todos la misma estructura. Los servicios tienen la misma estructura y los controladores tienen la misma estructura. Que tú después puedas ampliar. Entonces se implementa, se presta a hacer esto, ¿no? Hacer esto. Entonces, y ahora lo muestro también en Type.orm. ¿La idea cuál es? Venga, pues yo me defino una interfaz, lo ven, ¿no?, y digo este nombre el que vosotros queráis. Este es un nombre vuestro. Y aquí le paso un tipo genérico. ¿Vale? Un T, que va a ser el nombre del servicio. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener que este create ¿qué va a hacer? Pues va a hacer un new. Este se va a encargar de hacer un new. ¿Este qué va a hacer? Un delete. Estos nombres los podéis cambiar. ¿Vale o no? Estos nombres podéis poner new, delete, detalle, listar. Bueno, este realmente hace lo que dijimos. Va a hacer un new y qué más, y un update. ¿Vale? ¿Se ve? Vale. Entonces, mira usuario service lo que hace. ¿Qué hace el servicio? Declaro la directiva service y digo que usuario service implementa, ¿lo ven, no?, la clase que he dicho ahora. ¿Y qué le paso? La entidad con la que va a trabajar. ¿Se ve? El T es la entidad con la que te va a trabajar. Y ahora, ¿el OBJ qué será? O un usuario, un ID, bueno. ¿Vale? Pero este OBJ ya es un usuario que va a insertar en la base de datos, un objeto usuario. Bueno, de aquí, fijaros, ya estoy obligado a ¿qué? A implementar ¿qué? ¿Qué pone ahí? Create method, delete method, get method y get all method. Esto al principio es un coñazo. ¿Por qué? Porque me pone en rojo todo, pues porque no he puesto todo. Mirad, fijaros aquí si pongo por ejemplo new, mirad lo que pasa. No, es una palabra reservada. Ah, es verdad. Bueno, new method. O create. Solo. ¿Lo veis? Ya me está saltando aquí que... ¿Lo veis, no? ¿Qué me dice? Ahí se está quejando porque él no está sobreescribiendo. Claro. Porque le ha puesto el decorador override. No, porque yo tengo la obligación, en usuario service, tengo la obligación de implementar todos los métodos que tiene esta clase implementation. Sí, esa es la línea roja en usuario service, pero si ahora le quita el override encima de create method, se va a ir el rojo del create. No, bueno, no. Este rojo te lo está dando porque aquí tiene un error. El de arriba, Tienes que meterle todos los el del Claro. usuario service es porque no ha implementado todo lo de No. implementación. Te falta el create. No. Este error es porque no existe el create method dentro de implementation. O sea, si le quita el override y le añade el método que le falta, entonces se te quita el error. Vale, correcto, eso sí. Vale. Pero aquí, mira,
Si yo aquí pongo, ¿qué habíamos puesto? Que era new method. Que he puesto, no, create solo. ¿Qué pone ahí? ¿Qué tiene la implementación? Ya está. Delete. Get ID. Get all. Pues nada. ¿Por qué me da esto? Porque este método tiene fallo. Delete. Get ID. Get all. ¿Lo ven, no? Entonces, mi consejo cuando hagáis este usuario service, cuando hagáis el editor service, ¿lo ven, no? Tiene lo mismo. Create. Entonces, para empezar a programar, cuando tengáis esto es bueno hacerlo, ¿vale? No te obliga a implementar, si agiliza tiempo. Implementar y te hace todos los métodos que necesitas y ya. Eso no lo he visto yo. He puesto getID. ¿Has dicho aquí? Sí, me refiero a que cuando tú vayas, por ejemplo, a crear un nuevo servicio y necesites esos métodos, implements tal, y te va a salir en la bombilla esta amarilla de implementar todos los métodos y te metes todos los métodos que has metido en la interfaz. Y ya simplemente tienes que meterle las consultas a cada uno y ya está. Vale. En vez de poner la mano a cada uno. ¿Se entiende eso o no? Vale, que cuando lo estás creando, pues aquí sí, es verdad, te aparece aquí y le das la burbujilla y te los crea todos. Te crea las cabeceras, tú ya le tienes que... ¿Vale? Bien. Vale. Mirad esto, fijaros, ¿eh? Cuando yo, por ejemplo, en TypeORM, mirad aquí, en TypeORM, mirad, ¿veis esto de aquí? Fijaros, mirad aquí un momentillo, mirad, esto es el servicio, mirad el controlador. Aquí no hereda, ¿vale? Porque esto lo genera solo, ¿vale? Pero mirad lo que hace. Productos controller. ¿Qué va a hacer este controlador? ¿Y qué va a hacer este servicio? ¿Qué va a hacer esta entidad y qué va a hacer este repositorio? ¿Hay alguna diferencia? Esto es Nest. ¿Están todos los elementos que hemos tocado? ¿Hay alguno que falte? Salvo el módulo este, que es el que lo engloba todo. ¿Pero qué tengo? ¿Controlador? ¿Lo tengo? Tengo la entidad, tengo el repositorio, tengo el servicio. Se puede escribir un poco de otra forma, pero el concepto es el mismo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo digo, mirar. Bueno, aquí no. Por ejemplo, mirar aquí. Mirar, ¿dónde tenía yo aquí un repositorio? Ya tengo yo el usuario aquí. ¿No está el usuario? Juraría que están aquí los usuarios, ¿eh? Bueno. Bueno, vale. A ver, lo que sí quería hacer, mirar. Mirar los productos. Fijaros. Mirar el controlador. ¿Qué métodos tiene? Fijaros, mirar el controlador. A ver, miradme aquí, mira. Con un controlador. ¿Veis el controller? ¿Qué tiene?
create, un find all, find one, patch, luz day, ¿lo veis, no? ¿Lo veis? Vale, mirar por ejemplo en este controlador. ¿Qué tiene? ¿Veis que son los mismos? Mirar por ejemplo este de cliente. ¿Qué tiene? ¿Veis que son los mismos métodos? Mirar por ejemplo, mirar los servicios. Mira un service. Un servicio. ¿Qué métodos tiene? Tiene un create. Bueno, los servicios aquí sí los creo yo. ¿Vale? Bueno, fijaros, mirad un momentillo. Aquí esto se podría haber gestionado con una interfaz, con la implementación de una interfaz, ¿vale? En Nest. Esto es para generar APIs. Mirad. Mirad aquí un momentillo. Fijaros qué módulo hay aquí. ¿Qué pone aquí? Los veis, ¿no? Auth, clientes, gamma, productos, profile y el seed, ¿no? Vale, mirad. Voy a decir, genérame, Nest, generate un recurso y voy a decir que me genere, por ejemplo, dentro de los módulos, vamos a suponer, en módulos. Mirad, voy a suponer que me ha entrado una tabla de proveedores. Yo tengo eso en mi base de datos. ¿Qué es lo que tengo en mi base de datos? Tengo una tabla de cliente, una tabla de gama, tengo una tabla de producto, de profile. Y ahora me dicen que me entra una tabla de proveedores, porque la empresa va a gestionar los proveedores de la empresa. Fijaros en Nest. Voy a poner proveedores. Mira lo que va a ocurrir. Fijaros lo que me genera. Vamos, tío. Lo tengo enchufado. Esperad un momentillo. Que tarda. A lo mejor no tengo arrancado el servicio. A ver. Claro que si no lo tengo arrancado. Espera un momentito. Espera un momentillo. Si no me da ningún error. Vale. Mira, voy a ejecutar lo mismo. Hemos puesto Nest generate res en módulos. Quiero crear. Fijaros, miradme aquí. Mirad un momentillo. Fijaros lo que es el Nest. Que está hablando de TypeScript y con ORM, TypeORM. ¿No? En vez de Java con Hibernate, que hablamos de TypeScript con TypeORM. Y fijaros que al final, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando entidades en el modelo, entidad, repositorio y servicio. Controlador, lo que no tengo es vista. Aquí, en Nest, porque esto estoy haciendo una API. Pero fijaros lo que me va a generar. Vamos, tío. Vale. Una REST API, puedo hacerlo para GraphQL o puedo hacerlo con, como poner microservicio, con WebSocket. Mirad. Fijaros todo lo que me ha generado automáticamente. Y esto seguramente Hibernate también lo tenga. Un generador de este estilo. ¿Qué me ha hecho aquí? Proveedores. Mira. Esto es muy parecido. Bueno, mira, las entidades, lo ven, ¿no? Que ahora lo tengo para rellenar. El entity, pero fíjate el controlador. ¿Qué me ha puesto en el controlador? Los endpoints, el new, el listar all, el detalle, buscar uno, el modificar uno, el borrar uno, lo ven, ¿no? Y me ha generado el servicio. Y me lo ha conectado. Fijaros, ¿qué pone aquí? Fijaros el nombre que le ha dado. Proveedores service, ¿lo ve, no? Mirad la clase. Proveedores service. Pues fijaros. Proveedores service. Find one.
Y la inyección del servicio, del repositorio, que se hace con el autoride, el autowire este, aquí lo que se hace es que en el controlador se hace esto. En TypeScript. ¿Veis el constructor? Private read only, proveedor service y la clase el servicio. Esto en el controlador. Esto, en el mundo TypeScript TypeORM o JavaScript TypeORM, es el equivalente vamos al controlador. No tengo el controlador. Entidades. A esto. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Inyectar en el controlador el servicio usuario service. Entonces hace esto en Java. Y en TypeORM y en TypeScript se hace eso. Cuando tú haces un constructor, tienes que usar la palabra clave constructor. Sí. Pero a ti te genera eso algo, te genera algún conflicto en la cabeza, que en TypeScript se haga así, o en César se haga así, y en Java se ponga el nombre de la clase. ¿Es un error de qué? ¿O eso es un cambio de qué? ¿De semántica o de sintaxis? Sintaxis. Bueno, ahí también que si uno lo hace por el constructor y otro es la propiedad. El nombre de la clase. Que también se puede hacer con constructor en Spring. Pero el nombre de la clase. ¿Sí o no? Es decir, la clase constructora en Java, ¿cómo es? El nombre. Poniendo un método con el nombre de la clase. Y en TypeScript o en César, con la palabra constructor. ¿Qué? ¿Yo sé lo que es un constructor de la clase? Sí. Que es un método que me sirve para inicializar las propiedades, bla, 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 bla. ¿Cómo se hace? O en TypeScript o en César se hace así porque TypeScript proviene de César. Pues se hace con la palabra constructor y en Java, pues con el nombre de la clase. Eso es lo que tenéis que ver. ¿Entiendes? La inyección de código, ¿cómo se hace con Java? ¿Cómo se inyecta un servicio en un controlador? Con el autowire. ¿Cómo se inyecta, no? ¿O cómo se inyecta en un servicio? ¿Cómo se inyecta en un servicio del repositorio? Mira. ¿Eso lo tienes que meter en un constructor obligatoriamente o puedes poner...? No, esto tiene que ser ahí. Ahí. Aquí. Profesor, ¿me deja un momento más? Sí, claro. Me acuerdo que Java también podía hacer un constructor para crear una instancia inyectable, pero que podía directamente crear el campo y poner arriba el autowire y ya te lo hacía también. Aquí la inyección de código en TypeScript se hace así. Aquí así. De hecho, esto me permite hacer esto. Hacer un dis, punto. Veo no. Proveedor service esta variable. Entonces yo hago un dis.proveedor service, ahora punto, y ya tengo todos los métodos del servicio. ¿Entiendes? Eso es la inyección de código. Y esto es lo que digo, esto, pues que proviene de TypeScript, ¿no? Y del mundo César. Yo entiendo que en César, no he programado nunca en César, no he hecho nada en César, pero entiendo que si TypeScript, ¿no?, es un clon de César, porque TypeScript fue un subset de JavaScript que se le hace mucho tiempo, pero lo cogió Microsoft, no es un producto de Microsoft, creo. Creo que después cogió Microsoft y dijo, vamos a hacer un JavaScript bien orientado a objetos. Entonces ya fueron cuando la gente de César intervino aquí y crearon TypeScript. Si yo aprendo TypeScript, ¿Eh? la base de César. ¿El qué? Si yo aprendo TypeScript, Totalmente, la base de César. totalmente. No, sí, como sabiendo para... Sí, pero bueno, pero que a lo mejor puedes tener, pero entiendes, o sea, que
Tú tienes que ver el flujo, eso está guapo hacerlo, es decir, ver, digamos, la jerarquía histórica de los lenguajes. ¿No? Seguro que hay algún mapa, ¿no?, de la jerarquía histórica de los lenguajes, se lo pregunta el ChatGPT y bueno, está claro que con Java y dice, venga, pues con Java y con... pues controla... 1996 para 2000, si sabes, JavaScript 2010 y algo. Sí. Pero que ya digo que lo que quiero que entendáis es que al final hablamos de conceptos. Sí, que sí. Conceptos. Esto es una inyección de código. ¿Qué es una inyección de código? Es hacer que una clase, ¿no?, una clase que tienes un método, que sea la propiedad, que sea una propiedad de otra clase. Y no tengo que hacer ningún new ni nada de eso. Es decir, que en una propiedad de una clase yo, por toda la jeta, en esa propiedad he puesto todo el código de otra clase. ¿Entiendes? Así, ¿eso qué me permite? Pues no tener que estar escribiendo, ni tener que estar reutilizando código, reutilizando código, reutilizo el código. No tener que estar copiando código, porque el proveedor de service, esto no lo podría haber utilizado Gamma Service, otra clase, la que quiera. El servicio que quiera de todo esto, consumir, es decir, hacer uso de proveedores service, lo puedo hacer en su constructor. Con lo cual, todo el código de proveedores service, ¿dónde lo tengo? En un solo sitio. Si yo a proveedor service le añado más métodos, ¿qué significa? Pues que cuando este haga un dis punto, proveedores service punto, aquí le va a salir el quinto método o el sexto método que le he metido. Y en todas las clases que haya inyectado este código. ¿Entiéndanos? Y segundo, y muy importante, que no hago new. No hago ningún new. Si hace un new, estaría generando una instancia para cada petición. Está duplicando el código en memoria, bla, 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 bla. ¿Entiendes? Claro, porque yo aquí podría haber dicho, pues cojo una propiedad aquí de tipo proveedor service. Y ahora para utilizarla, ¿qué tengo que hacer? Un new proveedor service. Y ya tengo todos los métodos. Pero eso en memoria RAM es un despilfarro. Aparte de que... Solo va a haber un objeto a la vez. Claro. Y aparte de que este objeto, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener variables en este objeto, que tiene un valor. Es decir, si este tiene un valor, imagina una propiedad cuenta que vale 5, todos los controladores que lo inyectan, ¿qué va a valer cuenta? 5. Y si alguien lo incrementa en 6, ¿qué ocurre? Que va a valer 6 ¿en quién? En todos los controladores que inyecten este código. O sea, es una compartición de datos bestial. También lo que hacía el atributo static de una Sí, de una clase. Sí. No estaba fijado a la clase y no al... Por tanto, si tú le cambiabas ahí un dato, una cosa, eso se cambiaba también para los demás. Entonces, eso es muy potente, la inyección estática, porque realmente en la mayoría de las aplicaciones es lo que interesa. Compartir memoria. Entonces, tú estás compartiendo un espacio de datos, eso es esa clase. Y allí, cuando tú haces constructor proyecto y todo el proveedor y tal, ¿no habría que crear primero el campo de proveedores service arriba en el atributo proveedores service? El atributo está en la clase. No, pero encima del constructor, proveedores service de tipo proveedores service y luego No. proveedores service igual a proveedores No, se hace aquí en el constructor. Yo aquí en el constructor, esta es la inyección. ¿Cómo haces tú desde otro método a proveedores service? Porque está en el constructor. Y desde el constructor. ¿No lo ves? Por esa razón que está definido en el constructor, yo ahora en el create, ¿a dónde accedo? A dis.proveedores service. Yo pensaba que había que hacer primero el atributo igual a... No.
Esto aquí. Ya está, se hace así. Es decir, si yo esto no lo pongo, si yo esto lo hago así fuera, a ver, No, digo, en vez de hacer, hacer primero el atributo, proveedores de tipo proveedores service, sí, y en el constructor hacer lo mismo que ha hecho ahí, y luego el dis.proveedores service igual a proveedores service. Y luego no. ya puede acceder a los métodos de. Porque si no, no sé cómo hace para salir del constructor y que pueda. Ya, porque eso posiblemente ya lo esté haciendo de forma, automática, ¿no? claro. Es lo que te quiero decir, que son cosas que son generadores, que te está generando mucha historia, ¿entiendes? No? Pero que tú entiendes que al final es como si te declaras una propiedad que de ese tipo, ya está, ¿vale? ¿Y dónde se hace la inyección? El controlador inyecta ¿a quién? El servicio, y el servicio, ¿qué es lo que inyecta? Un momentillo, aquí no lo tengo, aquí no, pero aquí sí. ¿Y qué inyecta un servicio? Un controlador que inyecta, un controlador hace uso del servicio, o sea, el controlador inyecta el servicio. Y el servicio que inyecta el repositorio. El controlador es un cliente del servicio. Y el servicio es un cliente, utiliza ¿qué? La del repositorio. Entonces el servicio inyecta el repositorio y el controlador inyecta el servicio. ¿Vale? Lo que no tiene sentido, ojo, es decir, hostia, pues yo aquí en el controlador pues podría insertar. O sea, esto es lo que no se debería hacer, porque yo podría decir, venga, pues this por encadenamiento, producto service, y ahora por encadenamiento, mira, pues no me deja. ¿Lo veis? Porque es private, por eso es private read only. Mira, yo aquí en el servicio que tengo encadenado, productos repo, ¿lo veis o no? Mira, dis.productos repo, ¿lo veis? Claro, no se ve en el controlador, ¿por qué? Porque tengo puesto aquí un private. Por eso desde fuera no puedo hacer que no me aparece el producto repo. Mira, si yo, a ver, voy a ponerlo aquí public. Si esto lo pongo público, ¿lo veis? No son las inyecciones. Sí. Mira, si yo esto lo pongo público, esto después lo paráis, ¿qué pone aquí? Desde el controlador. Hace directamente al repositorio. Pero eso es lo que no se puede hacer. Te está saltando el servicio. Y ahí están las reglas de negocio y tienes que poder. Correcto, eso es. Entonces, ¿por qué se le pone private? Lo ve, ¿no? Fíjate que desde el controlador estoy saltando al servicio. Estoy en el repositorio. ¿Vale? Entonces, pues por esta razón te puedes largar de la empresa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que aquí se viene a hacer es hacer las cosas bien, todo muy encajonado, ¿entiendes? Y cada cosa hace lo suyo. Entonces, por el private prohíbo que el controlador haga uso del repositorio. ¿Vale? Bueno, vamos a terminar aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo único que decimos aquí? Pues nada, pues inyecto en el controlador, inyecto el servicio y bueno, pues nada, vamos a ver mirar aquí en el guardar, ¿vale? Fijaros que no voy a modificar nada. Fijaros que esto es lo que tenía antes. ¿Veis la línea de antes? Eso es lo que tenía antes. La comento y ahora aquí, ¿qué digo?
Ya hemos cerrado el círculo. Todo lo demás me es equivalente. No he modificado nada más. Ya no modifico ni nada de las plantillas, ni nada del controlador. Lo único que hemos hecho es, en el controlador sí tengo que inyectar ¿qué? ¿Qué tengo que inyectar en el controlador? El servicio. Lo que hemos dicho, en el servicio, ¿dónde está el servicio? ¿Qué es lo que inyectamos en el servicio? El repositorio. ¿Lo ven, no? En el servicio inyecto el repositorio. En el controlador inyecto el servicio. Ahí voy a hacer la prueba esta. A ver. This punto, a lo mejor habría que ponerlo como private, ¿eh? uservice punto. Ah, pues no aparece. Tía. A lo mejor el AutoWire ese ya lo hace privado. ¿El uservice qué pasa? Que no me aparece, que no hemos puesto el private. Mira, en usuario service, aquí en el AutoWire este, no ponemos nada de si esta propiedad es privada o no es privada. Pero quiere acceder a No, directamente. lo mismo que he hecho antes, para hacer esa prueba tonta. O public pone, No lo sé. no está en privado. Por eso digo, a lo mejor está en private. A ver. Si no lleva nada, es por paquete, la visibilidad. Adiós, mira. A ver, de punto usuario service punto. ¡Ostras! Lo ponía en privado. No, por defecto tiene visibilidad de paquete, de carpeta. Sí. Vale, ya está. No, pero que sí, que si lo pones público se puede hacer. Sí, el ámbito. El ámbito es el paquete, como él dice. Bueno. Vale, que también se podría hacer, ¿vale? Pero que esto no lo hagáis. Vale, no. Esto que yo he hecho ahora no se hace, ¿eh? ¿Dónde estaba? Una carpeta. Si tú no le pones ningún modificador por defecto cuando estás por paquete, que tan solo vas a poder acceder a lo que esté dentro de la misma carpeta. El paquete es lo que estamos haciendo aquí. Esto es el paquete. El service. Service, repositorio. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo? Tú tenías por un lado el paquete repositorio y por otro el paquete. Tú esto lo has hecho con paquetes. El paquete controladores no podía acceder a lo que había en el paquete. Una cosa. Tiene que ver los paquetes. Todo esto se hace con paquetes, ¿eh? La visibilidad. Sí, o sea, el private, el private es que tan solo la clase misma puede acceder, ¿vale? El public es que todo el mundo, ¿vale? Claro, el paquete A ver, mira aquí. es lo de la misma carpeta. Ojito con esto, ¿eh? Mírate el vídeo. El examen no lo quiero de otra forma. Paquetería. Esto está explicado, ¿eh? La jerarquía de paquetes. Es decir, desde mi nombre, que es el artifact del proyecto, este es mi nombre como desarrollador, el artifact Picasso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el proyecto Picasso. Y ahora el proyecto Picasso tiene un paquete que es config y dentro las clases. Un paquete que es controllers y dentro todos los controladores. Un paquete, fíjate que creo el modelo. ¿Ves model? Creo el paquete model. Y dentro del paquete model, ¿qué tengo? El paquete entity con sus entidades. Esa es la estructura, eso es lo que. Model, ¿con quién? Creo lo primero que creo es, crearía paquete config. Después creo sus clases. Vamos a hacer la jerarquía de paquetes. Paquete config, paquete controllers, paquete model. Y dentro del paquete model, sus paquetes entidades, sus paquetes repositorios, sus paquetes servicios. Y luego ya te pones a crear clases como un condenado. Todos los servicios dentro de servicios. Todos los repositorios dentro de repositorios. Sí, eso es la estructura del
Correcto. Que eso, así es como quiero... Lo que no entendía es el ámbito ese. Ah, bueno, el ámbito. La visibilidad. La visibilidad, eso. Bueno, pues como dice. Bueno, vale. A ver, fijaros. Os lo digo porque ya para mañana ya quiero que me tengáis el CRUD hecho, ¿eh? Entonces, en el controlador, aquí, fijaros que lo único que he hecho ha sido, antes que teníamos este mismo controlador, esto es lo único que no había. Y esto es lo que había. ¿Vale? Entonces, esto era en memoria. Entonces, lo único que he hecho ha sido control KC. La puta, tío. ¿Qué me lo ha cerrado? Vale, lo único que he hecho ha sido ocultar esta, control KC. Y muestro esta. Espérate. Ya está. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo inserto y le doy al botón de enviar, ese registro que me viene aquí de la plantilla, automáticamente, ¿qué se hace? Se lanza al usuario service de JPA y me lo inserta en la base de datos. Y yo me redirijo al listar. Es decir, que desde el controlador hacia atrás no hay que hacer nada. Esos son los pequeños cambios que hay que hacer para guardar en base de datos. Que lo único que hemos hecho, en teoría, ¿qué es? La entidad, ¿no? La clase entidad, hacer un entity, ¿no? Y con los columns para crear la tabla, el repositorio, que es lo más piñón porque es lo RM, y del controlador nada. ¿Vale? Entonces aquí, fijaros, con esto, ¿qué va a hacer? Fijaros aquí que mirar el listar y me voy. Fijaros que es lo mismo. ¿Veis la línea de antes y la de ahora? Es la misma. ¿Esto qué va a hacer ahora? Que yo me conecto a la base de datos, cuando arranque el proyecto se conecta a la base de datos y me muestra todos los registros. ¿Vale? Esto va a ser el examen, ¿eh? El getID, pues ya pues. Así que por favor, pues. Mañana tengo. Mañana no. No, el miércoles. No. No, bueno, hombre. Intentad tenerlo hecho, cogeros. No sé, inventar algún proyectillo o algo. Pensar también lo que dije de un listado de tarjetas, ¿eh? Que ahora mismo pido un listado de tarjetas y una inserción aquí. Eso hacerlo, ¿eh? Que en vez de aparezca una tabla, que aparezca en un listado de tarjetas. El CRU pase, ya digo, en base de datos. Que podéis hacer un proyectillo para practicar y el lunes que viene me lo enseñáis o lo que sea, pues mejor para vosotros. ¿Sí o no? ¿Cómo sería para coger, si tú quieres coger y loguear un nuevo usuario? Ese es el rollo que ya no me da más la vida. Si esto lo hubiese empezado al principio, pues claro que te hubiese explicado. Todo el tema del login con generar un token, guardar el token. Ahora, aunque sea simulado, tú puedes hacer que aquí, el libro, tú tengas un listado de tarjetas, ¿no? Y tú ahora simulado, sería muy sencillo, me pone aquí un login, ¿no? Me saca aquí una pantalla aquí en medio con login y password. Tú lo rellenas y simulado, tú le das a enviar, no se va a validar contra nada, pero me cambia un backend y me viene aquí. ¿Me entiendes o no? ¿Me había entendido o no? Yo estoy aquí en el libro,
Y esto es un frontend. ¿Qué significa un frontend? Que yo tengo un listado de tarjetas. Pincho el login. Y me sale aquí una pantalla con login y password. Y yo meto datos ficticios. No existen en la base de datos ni nada. Le doy a enviar. Entonces en ese enviar, ¿dónde me lleva? Aquí al backend. Esto es un backend. Y aquí arriba pongo mi nombre o pongo... Y ya estoy simulando un backend. Hacer ese flujo y así ya pues, vais preparados para el examen.